Hasta ayer, a 31 años del retorno a la democracia, este personaje nefasto, el inspector Víctor Castiglioni, ideólogo y principal responsable de las sistemáticas violaciones a los derechos humanos aquí cometidas, era homenajeado con un lugar con su nombre en esta sede. Afrenta no solo a la policía uruguaya y a la actual Dirección General de Información e Inteligencia, sino y muy especialmente a la sociedad uruguaya que padeció su política y sus prácticas y que sigue luchando por la verdad y la justicia. Nuestras peticiones tuvieron eco y hoy no solo se instala esta placa recordatorio, sino que ya no sigue su nombre y su foto como homenaje, sino como testimonio acusador de su labor. Lo celebramos y nos sentimos reconfortados por unas decisiones que honran la memoria de la resistencia y dicen que hubo responsables de los delitos de lesa humanidad cometidos. Hoy las leyes reparatorias, que bastante lucha y mucho tiempo han costado, y la honda convicción democrática de nuestra sociedad propician estas acciones que deben aportar para que nunca más haya terrorismo de Estado en nuestro país. Maldonado, Paraguay, no es una esquina cualquiera. A muchos se nos estruja el corazón aún cuando pasamos por acá. Tal vez a partir de hoy la podamos ver y sentir distinto, pero no es eso lo más importante. Valdrá la pena esta marca si logra que algunos de los jóvenes que pasen por acá se pregunten por qué está y que lleguen a comprender que él o ella podrían haber pasado por ahí dentro solamente por querer estudiar, trabajar, leer, escuchar, mirar, pensar, votar y conversar sobre estas cosas que le inquietaban con más de 3 personas. Nunca más terrorismo de Estado en nuestro país. Invitamos ahora a su uso de la palabra al presidente de la Comisión Especial de Reparación, Nicolás Paz. Buenas tardes, señoras y señores. Ministro del Interior, Eduardo Bonomi, señor Intendente de Montevideo, Daniel Martínez, señor Roberto Caballero, director de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos del Ministerio de Defensa, autoridades nacionales presentes del Poder Legislativo, representantes de organismos internacionales, Comisión Nacional de Uruguay para la UNESCO y Organización de Estados Iberoamericanos, organizaciones sociales, ciudadanos todos. Hoy, lunes 20 de julio de 2016, la Comisión Especial de la Ley 18.596, integrada por representantes del Ministerio de Educación y Cultura, del Ministerio de Salud Pública, del Ministerio de Economía y Finanzas, de madres y familiares de detenidos desaparecidos y de la Asociación de Expresos Políticos del Uruguay, CRISOL, en virtud de la resolución adoptada el día 8 de junio de 2016, atenta a los artículos 7 y 8 de la mencionada ley, procederá a colocar una placa recordatoria en la Dirección Nacional de Información e Inteligencia. Este establecimiento fue destinado como centro de detención donde se cometieron actos de tortura y crímenes en ocasión de la dictadura y el terrorismo de Estado en Uruguay. Por consiguiente, y a la luz de las aberraciones sucedidas en aquella época, configuramos este reconocimiento público del Estado uruguayo ante delitos de lesa humanidad cometidos en este lugar en el marco de una política pública que promueve acciones simbólicas tendientes a honrar la memoria histórica de las víctimas del terrorismo y del uso ilegítimo del poder del Estado. Como se dijo, han pasado años
de aquellos terribles sucesos que hoy condenamos. No como mero acto administrativo, sino que por el contrario, confiados en que esa parte de la historia nacional es fundamentalmente importante darla a conocer, enseñarla y aprender de ella. Hace 43 años, el Uruguay comenzaba a transitar por una de sus épocas históricas más tristes. El quebrantamiento del orden constitucional fracturó la ética democrática y subsumió al país en las peores prácticas de su política pública, donde el Ejército Nacional, el Ministerio del Interior, junto a actores del espacio político, irrumpieron contra los derechos ciudadanos de cada uno de los uruguayos. En el marco de una crisis económica y social, la violación a los derechos humanos fundamentales caracterizó hasta 1985 una época terrible para los habitantes de este país. Por más de 10 años en Uruguay se practicaron estas barbaridades donde el Estado hizo uso ilegítimo de su poder. Ya hacia fines de 1960, el presidente de aquel entonces, Jorge Pacheco Areco, creaba la Dirección Nacional de Información e Inteligencia con un fuerte apoyo logístico y financiero del Programa de Seguridad Pública de la Agencia Internacional para el Desarrollo del gobierno estadounidense. Adentrada ya la dictadura cívico-militar, los cometidos específicos que tuvo esta dependencia del Estado fueron la investigación de todos aquellos delitos cuyo móvil hubiese sido de carácter político, la colocación la colaboración e intercambio de información con todos los servicios análogos del Estado, manteniendo un enlace permanente con el Ministerio de Defensa Nacional, y la recolección, registro, procesamiento, evolución y archivo de toda la información relativa a personas, grupos u organizaciones cuyas actividades significaran un peligro real o potencial sobre aquello que la Dirección Nacional de Información e Inteligencia tenía por destino proteger. Bajo el esquema de que se consideraba subversivo todo lo que no fuera apoyo explícito a la dictadura, este lugar fue de los lugares más notorios en materia de represión política, sindical, estudiantil, cultural, social y de cuanta organización existía en este Uruguay. Desde aquí se planificaron sistemáticamente intervenciones secretas, operativos con agentes de policía vestidos de particular que se infiltraban en la sociedad, escuchas telefónicas, como se dijera, seguimiento a personas, a organizaciones y allanamientos. El control de la prensa, las restricciones y la censura explícita a las manifestaciones populares también conformó parte de la agenda de este terrible lugar. Miles de uruguayos pasaron por aquí, siendo sometidos a las peores aberraciones cometidas en materia de prácticas de tortura, golpizas, amenazas, violaciones sexuales a mujeres y hombres, desapariciones y complexiones de asesinatos por parte de la policía de la época. Se consolidó así un accionar masivo y terrorista, dotando a la Dirección Nacional de Información e Inteligencia en uno de los lugares más conocidos y temidos del régimen. Por supuesto, los grados de responsabilidad ante semejantes procedimientos son distintos, son variados. Con especial énfasis queremos señalar, en nombre de la Comisión Especial, el despreciable rol que le ocupó al inspector general Víctor Castiglioni, primer director
de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia hasta 1982 y responsable directo de aquellos crímenes. Castiglioni dirigió durante toda la dictadura la Dirección de Inteligencia de la Policía y mantuvo un vínculo privilegiado con los mandos militares y con el Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas, OCOA. El momento en que el Estado se apronta a señalizar el próximo 1 de agosto la escuela donde fuera destituida Elena Quinteros, justo resulta mencionar hoy y aquí la planificación del secuestro de la maestra como una de las tantas acciones criminales de la DNI que más repercusiones internacionales tuvo, ya que en junio de 1976 los efectivos al mando de Castiglioni vulneran el derecho internacional, tomando a Quinteros desde el interior del jardín de la Embajada de Venezuela y la hacen desaparecer. Todo esto conformó entonces una práctica cotidiana de un poder ejercido ilegítimamente, en exceso, arbitrario y vulnerando los derechos de los uruguayos. Más de 40 años han transcurrido. Por esta esquina transitan cotidianamente ciudadanos, vecinos y vecinas de todas las edades, que a partir de hoy este lugar los contextualizará con épocas históricas que nos hablan del pasado, pero por sobre todas las cosas nos hablan, nos cuentan del presente, del aquí y del ahora. Es imposible imaginarnos que luego de tanto sufrimiento, de tanta injusticia, de tanto horror, sigamos transitando por estas calles, por sus alrededores, como si nada de esto hubiese ocurrido. No podemos ni debemos ser cómplices del silencio de aquellas barbaridades cometidas por agentes del Estado uruguayo. No puede resultarnos indiferente la resistencia de quienes con alma y cuerpo, y así lo hemos señalado en otras oportunidades, se negaron a doblegarse, se negaron a delatar, se negaron a traicionar sus convicciones, sus ideas, su ética, o más aún, comprometieron hasta su vida por el valor universal de la libertad. La ausencia constatada de cientos de uruguayos que aún no sabemos su destino, aún no sabemos dónde están, aún no sabemos qué pasó con ellos, rompe ante nuestros ojos como cruda inmoralidad de quienes ostentaron con sus responsabilidades de la época el oprobio de haber condenado a aquellos uruguayos a pagar por mantener en alto la dignidad humana. Desde esta perspectiva, gozar de un Estado de Derecho, de libertades, de libre asociación y libre expresión, nos emplaza desde la ética a cumplir con el mandato de memoria, de búsqueda incansable de verdad y apego indisoluble a la justicia. Emerge como compromiso insoslayable con las nuevas generaciones terminar con los silencios, y es desde ahí, desde aquí, desde esta concepción que esta placa hoy irrumpe en el paisaje habitual de esta cuadra montevideana para hablar y dar cuenta de una parte de la historia como expresáramos recién. Pero sabemos que para la búsqueda de la verdad resulta imperioso asumir el compromiso de rodear este símbolo de memoria, este símbolo de paz, para que todas las historias se den a conocer como elemento cardinal para la construcción democrática de los derechos humanos y, por consiguiente, compromiso de lucha para garantizar la no repetición de aquellos insucesos. De la mano del derecho a la palabra, a decir, a contar, a narrar, a conocer, se ejerce el derecho a reclamar, a reivindicar, a soñar con mundos más justos, más solidarios, inclusivos, donde nadie quede fuera. Surge entonces como una responsabilidad individual, pero a la vez colectiva, el hecho de que todos
seamos portadores de este mensaje, de esta placa, y detrás de ella el compromiso de nunca más terrorismo de Estado, que se transforma en un compromiso ineludible con la memoria, con nunca más violaciones a los derechos humanos, con el respeto a la pluralidad de ideas, con la esperanza inexorable de que un porvenir está llenito de utopías. Este acto público abre puertas a un diálogo social intergeneracional que trae los acontecimientos del pasado reciente, buscando integrarlos a nuestros días para preservarlos, recordarlos y que formen parte del patrimonio vivo de la historia de nuestro pueblo. Como verán, constatamos a partir de esta placa de memoria la necesidad de avanzar en un trabajo transversal en todo el Estado para encontrar espacios para que los diferentes actores sociales participen de la reflexión y del debate sobre cómo seguir incluyendo a los derechos humanos como componente sustantivo en la forja de una sociedad integral que asuma el desafío de seguir dando respuesta a los crímenes de lesa humanidad cometidos. Queda un trayecto largo aún en la perspectiva de seguir identificando, señalizando lugares, espacios públicos como este, edificios en distintos puntos del país para completar este puzzle de memoria histórica. De esta manera, y acorde a lo dispuesto por la ley, seguiremos recorriendo el país, construyendo caminos de diálogo y responsabilidad institucional. Finalmente, quiero expresar a los solicitantes, a las víctimas especialmente, a las organizaciones sociales, políticas y en general a la ciudadanía del país, el más sentido reconocimiento de la Comisión Especial de la Ley 18.596, condenando con absoluta firmeza, una vez más, los crímenes perpetrados en este lugar. Muchas gracias.